Voy a compartir mi pantalla. Y estoy en el aula de Lengua y Literatura, paralelo A. La tarea para hoy era la tarea 40. Los elementos de la oración, objetos y complementos. Los signos de puntuación, desde la página 163 hasta la página 165. Abran por favor en esas páginas, es lo que vamos a ver el día de hoy. Y estamos en el tercer tema de la unidad 6. Los elementos de la oración, objetos y complementos, los signos de puntuación. Estamos en la página 163, que empieza con el subtítulo Los complementos verbales. Entonces, ojo que esto ustedes ya debieron haber leído. Como para poder hacer la tarea, debieron haber ya leído todo esto. Voy a empezar con la pregunta. ¿Cuáles son los componentes del predicado? Una pregunta bastante sencilla. ¿Cuáles son los componentes del predicado? ¿Cuáles son los componentes del predicado? Tengo un voluntario que nos lea, por favor, el primer párrafo. Yo le ayudo, licenciado. Léenos, por favor, Miriam. Los complementos verbales. El predicado se compone de un núcleo, verbo y de unos complementos que precisan su significado y que pueden aparecer o no. Entre estos complementos distinguimos dos tipos. Observamos los ejemplos. Listo, gracias. Ahí estamos bien. Entonces, ¿cuáles han sido los componentes del predicado? Bastante sencillo, la compañera acaba de leerlo. Los componentes del predicado apenas hay dos. El verbo. Ajá, ese es el núcleo. O sea, la parte principal del predicado es el núcleo. ¿Y qué más? Verbo. Ajá, el verbo es el núcleo. ¿Okay? El núcleo del predicado es el verbo. ¿Y qué más? El significado. Aquí dice, ¿no? Y de unos complementos que precisan su significado, que precisan el significado del verbo. Les explico esta parte porque parece que hay dificultad. Tenemos la oración. Los dos componentes principales de la oración, sujeto y predicado. Sencillo, ¿no? Eso se les enseña desde la escuela. Componen la oración el sujeto y el predicado. Ahora, ¿qué compone el predicado? Esa era la pregunta. ¿Cuáles son los componentes del predicado? Tiene dos componentes principales. El núcleo, que es el verbo principal de la oración, es el núcleo del predicado, la parte más importante del predicado. Y todo lo demás del predicado son complementos. ¿De quién? Del verbo. Por eso se llaman complementos verbales, porque complementan al verbo. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los componentes verbales, argumentales y los adjuntos o circunstanciales? Repito la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los componentes verbales, argumentales y los adjuntos o circunstanciales? ¿Cuál es la diferencia entre? Nos dice que hay dos tipos principales de complementos verbales. Los argumentales
y los adjuntos o circunstanciales. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? ¿Qué entendieron? Listen dice que en los argumentales su presencia es necesaria y lo exige el verbo. Uh-huh. ¿Y los circunstanciales? Dice su presencia es opcional. Uh-huh. Y añade información accesoria y predicado. Muy bien. Sí, esa es la diferencia principal entre los dos, ¿no? Tal como dice el compañero. Y aquí tenemos un ejemplo. Les voy a explicar también con el ejemplo para que pues esto quede claro. Marta vendría a ser sujeto de la oración, ¿no es cierto? Marta. Marta quiere. Este es el verbo, ¿no es cierto? A partir del verbo empieza el predicado. Y lo demás sería el complemento. Entonces, en este caso, este es un complemento argumental. Lo exige el verbo. No podemos obviar esto. Esto es información obligatoria. Porque si es que yo no pongo esto, la oración quedaría Marta quiere. ¿Qué quiere Marta? Está incompleta la oración, ¿no es cierto? Entonces, por eso es un complemento, digamos, obligatorio. Se le llama argumental. Su presencia es necesaria, es obligatoria para explicar el verbo. Entonces, Marta quiere, ¿qué cosa? Su regalo. Ah, listo. Ahí sí se entiende la oración. Porque si yo solo le dejo Marta quiere, la oración está incompleta. No sabemos qué es lo que quiere Marta. Este complemento, por lo tanto, es obligatorio. ¿Sí se dan cuenta? Marta quiere su regalo. Y dice adjuntos o circunstanciales. Estos son opcionales. La oración no sufre si es que los quitamos. Les voy a mostrar con el ejemplo. El ejemplo es muy parecido. Marta quiere, aquí está sujeto, Marta. Sigue el verbo quiere. Su regalo nos dice qué es lo que quiere. Ese es el complemento argumental. Y el complemento circunstancial hoy. Esta palabra es innecesaria, por así decirlo, ¿ya? Solamente añade información adicional. Pero si yo quito la palabra hoy, la oración todavía sí se entiende, ¿sí? La oración no es que sufre si es que yo quito el complemento circunstancial. Marta quiere su regalo. Y como para dar información adicional, digo hoy. Marta quiere su regalo hoy. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está sencillo hasta ahí, ¿no? Continuemos entonces. Tipos de complementos. Aquí viene la pregunta, ¿cuáles son los tipos de complementos verbales que existen y de qué trata? ¿Cuáles son los tipos de complementos verbales que existen y de qué trata? ¿Cuáles son los tipos de complementos verbales que existen y de qué trata? Licenciado, es el atributo predicado, complemento de régimen, complemento agente y complemento circunstancial. Son los que aparecen aquí en la página 163. Ajá, estos 5. También son los que aparecen en la página 164, el directo y el indirecto, pero primero veamos los de la página 163 para entonces continuar, ¿ya? Entonces, en este como mapa conceptual, nos resumen cuáles son los complementos verbales. Atributo, predicativo, complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento agente y complemento circunstancial. Nos sintetiza
este mapa conceptual nos sintetiza cuáles son los complementos verbales. Ahora, aquí nos aparece un poquito desarrollado de qué tratan cada uno de esos complementos verbales. Tengo un voluntario que nos lea el atributo. Yo le leo, Lisa. Por favor. Galo, léenos tú, ¿ya? Atributo. Acompaña a los verbos copulativos ser, estar, parecer e indica cualidades del sujeto. Su madre parece cansada. Gracias, Galo. Ok, les explico este atributo. Es bastante sencillo. Son el complemento que acompaña a verbos copulativos. Únicamente hay 3. No hay más que 3 verbos copulativos en el español. Ser, estar y parecer. Son los únicos verbos copulativos, ¿ya? Entonces, cuando en la oración tenemos que el verbo principal es uno de estos 3, lo que le sigue es el atributo. Indica cualidad del sujeto. El ejemplo nos dan tu madre, ese es el sujeto, tu madre. Aquí está el verbo, parece, y lo demás es complemento atributo. ¿Parece qué? Parece cansada. El que sigue es bien parecido, el predicativo. Un voluntario que nos lea, por favor, el predicativo. Yo listen. Léenos, por favor. Predicativo. Acompaña a verbos predicativos e indica cualidades del sujeto. Tu madre llegó cansada a casa. Les explico este. Si ustedes leen la descripción del atributo y del predicativo, son bien parecidos, ¿no es cierto? Lo único que cambia es que en vez de ser verbos copulativos, ahora son verbos predicativos. Entonces ahí surge la pregunta, ¿qué son los verbos predicativos? Les explico. Es muy sencillo. Casi que todos los demás verbos, ¿ya?, son predicativos. Verbos que denotan alguna acción, algún movimiento. Por eso se llaman predicativos, porque, por así decirlo, predican alguna acción. ¿Okay? El ejemplo que nos ponen, la inmensa mayoría de verbos son predicativos. La inmensa mayoría denotan algún movimiento, alguna acción. ¿Okay? En eso se distingue de los copulativos que no denotan necesariamente un movimiento, sino más bien denotan un estado del ser. ¿Okay? Ser, estar y parecer. En cambio, el predicativo sí denota movimiento y acción. Entonces, cuando en la oración tenemos un verbo predicativo, en el ejemplo nos pusieron el verbo llegar. Lo que le sigue es complemento predicativo. ¿Okay? Nos está explicando cómo llegó tu madre. Tu madre llegó cansada a casa. Entonces miren que podemos tener incluso hasta la misma palabra de complemento atributo y complemento predicativo. Lo único que cambia su nombre dependiendo del verbo. Depende del verbo. ¿Ok? Si el verbo es copulativo, ser, estar, parecer, el complemento es atributo. Y si el verbo es predicativo, casi la inmensa mayoría de verbos, ¿okay?, el complemento es predicativo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Pues esto es teoría gramatical de las estructuras de oraciones en el español. ¿Okay? Ustedes aplican esto todos los días de sus vidas. Nada más se les está explicando en esta parte la teoría, digamos, la teoría de lo que ustedes aplican todos los días al momento de conversar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, licenciado. ¿Estamos bien? Ok. Sigamos. Complemento de régimen. Tengo un voluntario, por favor, que nos lea complemento de régimen. Un voluntario que nos lea complemento de régimen. Yo listen. Bueno,
La persona que dijo yo, Cintia. Tipos de complementos. Complementos verbales. Atributos. Arte. Los de aquí. Lo que está al lado derecho, que dice complemento de régimen. Léenos esto, Listo. por favor. Complemento de régimen. Es un sintagma preposicional elegido por el verbo del completa. Me olvidé de la cita. CR. CR significa complemento de régimen. Listo. Les explico este. También es bastante sencillo. Dice que el complemento de régimen, primeramente, es un sintagma preposicional. Bueno, ahí surge la pregunta, ¿qué es un sintagma preposicional? Les explico, es bastante sencillo, ¿ya? Sintagmas nos dicen que, bueno, si ustedes investigan una definición muy sencilla de sintagma, es generalmente la unidad, digamos, sintáctica, mayor que la palabra, pero menor que la oración. Así, una oración está compuesta por dos, bueno, incluso de uno o más sintagmas. Y el conjunto de una o más palabras conforman un sintagma. ¿Sí? Entonces, para resumirlo, que no se confundan mucho, la unidad más pequeña de una oración es una palabra. El conjunto de palabras forman un sintagma. El conjunto de palabras que cumplen una misma función sintáctica forman un sintagma y el conjunto de sintagmas forman la oración, ¿ya? Aquí tenemos un tipo de sintagma en específico que se llama sintagma preposicional. El sintagma preposicional es el que empieza con una preposición, ¿sí? Tal como nos sugiere su nombre. Ustedes ven inglés conmigo. En inglés yo les he enseñado qué son las preposiciones. ¿Okay? Entonces, de paso, aquí vamos a recordar qué son las preposiciones. En el ejemplo nos pone de la cita. Esta es la preposición, de. Esta es una preposición. Las preposiciones son esas palabras cortas que indican la relación de un sustantivo con el resto de la oración. ¿Okay? Nomás para hacerles acuerdo de la definición de una preposición, ¿ya? Esta es una preposición, de. Entonces, este de aquí es el sintagma preposicional de la cita. Conjunto de palabras que indican una misma función sintáctica. Nos indican, en este caso, me olvidé de qué, de la cita. ¿Okay? Este vendría a ser el complemento de régimen. Es un sintagma preposicional exigido por el verbo al que complementa. Entonces, para entender bien la oración, me olvidé, nos hace falta explicar me olvidé de qué, ¿no es cierto? En este caso me olvidé de la cita. Esta parte es exigida por el verbo para explicar el verbo. Para explicar de qué me olvidé. Es el complemento de régimen. Es un sintagma preposicional, es decir, un sintagma que empieza con una preposición y en este caso complementa el verbo, indica o completa la información que nos da el verbo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Como les digo, estos nada más son los nombres, digamos, los nombres técnicos de cosas que ustedes utilizan todos los días al momento de conversar. Nada más que, pues, se le dio esta clasificación en el español. Y es interesante saber de esto, ¿no? Para, pues, ir desarrollando su conocimiento de gramática en español, digamos así, ¿ya? Pero no vamos a pasar demasiado tiempo en este tema porque, pues, es pura teoría, lo más importante es la práctica, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? El siguiente complemento dice complemento agente. Tengo un voluntario, por favor, que nos lea complemento agente. Raúl Cabezas, ayuda, licenciado. Por favor, Raúl. Es un sintagma proposicional que indica el autor de la acción en una oración pasiva. El examen fue revisado por el profesor. Listo. Les explico esta también es sencilla.
Y creo que de tarea les tocaba escribir una de estas, ¿no es cierto? Es bastante sencillo. Primeramente, el complemento agente aparece en una oración pasiva. Justo el tema que vamos a ver el día miércoles, vamos a ver la diferencia entre las oraciones activas y las oraciones pasivas. Pero para haber hecho la tarea que es para el día miércoles, ustedes ya debieron haber leído la página 166. La página 166, ahí les explica bastante bien lo que es una oración activa versus lo que es una oración pasiva. ¿Okay? Entonces, primeramente, el complemento agente solo aparece en oraciones pasivas. Es la primera característica del complemento agente. Solo aparece en oraciones pasivas. ¿Okay? De forma breve ahorita, ¿qué es una oración pasiva? La oración activa es la que empieza con sujeto, verbo, predicado. Sujeto, verbo, predicado. Esa es oración activa. Oración pasiva casi que cambia de orden, ¿ok? Empieza por el objeto, el que recibe la acción, un verbo en participio. Si es que ustedes ya leyeron la página 166, eso mismo es lo que les dice, ¿ya? Un verbo en participio. Y quien realiza la acción es opcional en la oración pasiva. ¿Okay? El ejemplo que nos ponen. El examen fue revisado. Este es un verbo en participio. Fue revisado. El examen, miren que el examen no es el que está haciendo la acción. El examen es el que está recibiendo la acción. Por eso es el objeto de la oración. El examen no está revisando nada. El examen es el que fue revisado. ¿Por quién? Por el profesor. En este caso, el sujeto de la oración aparece al final de la oración pasiva. Esa es una característica de las oraciones pasivas. Que primeramente el sujeto no siempre se le pone en la oración pasiva, pero si acaso lo ponemos, va al final de la oración pasiva. ¿Sí? Esas son las características de la oración pasiva, que esto lo vamos a ver en más detalle el día miércoles, ¿ya? Ok, entonces nos dice que el complemento agente es un sintagma preposicional, lo mismo que leímos en el complemento de régimen. Este también es un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque este sintagma empieza con una preposición, en este caso, la preposición por. ¿Okay? Indica el agente de una acción. ¿Okay? Entonces, este sintagma empieza con una preposición que indica el autor de la acción en una oración pasiva. El examen fue revisado ¿por quién? Por el profesor. Este es el complemento agente. Indica quién realizó esta acción en una oración pasiva. Es el complemento agente. Como a ustedes les tocó escribir una oración con complemento agente de tarea, por favor, ¿alguien quiere leerme el ejemplo que escribió en su tarea de complemento agente? No tengan miedo, si se equivocan, a lo mucho les corrige. Dígame, ya, Galo. Y después la otra persona que también habló. Galo, empieza tú. La casa fue decorada por mi esposa. Perfecto. ¿Cuál es el complemento agente? Mi esposa. Por mi esposa, a partir de la Por mi preposición, esposa, ¿no? Por mi esposa. Esto es el complemento agente. Muy bien. ¿Alguien más dijo yo? Luis Quilumba, ¿quieres compartirnos tu oración? Sí. La cena fue hecha por mi esposa, casi igual. Casi igual, sí, no hay problema. La cena fue hecha por mi esposa. ¿Cuál es el complemento agente en esa oración pasiva? Por mi esposa. Por mi esposa. Sencillo, ¿sí ven? Ese es el complemento agente. Muy bien. Me da mucha alegría de que lo entendieron muy bien. Y el último complemento verbal que aparece en la página 163 es el complemento circunstancial. Tengo un voluntario que nos lea, por favor, complemento circunstancial.
Mayra, léenos tú, por favor. Yes. Complemento circunstancial. Expresa las condiciones o circunstancias que rodean la acción verbal. Puede ser de lugar, tiempo, modo, compañía, etc. Ok, el libro no nos da un ejemplo aquí, pero les indico, esto es bastante sencillo. ¿Ya? Nos da un ejemplo acá. Bien. ¿Recuerdan cuando vimos Marta quiere su regalo y Marta quiere su regalo hoy? Este hoy es un complemento circunstancial de tiempo. Nos indica cuándo. En este caso, cuándo quiere su regalo. Para cuándo es la acción. ¿Ok? Un ejemplo de un complemento circunstancial del lugar se me ocurre. Están trabajando en el campo. Se me ocurre. Están trabajando en el campo. En el campo sería el complemento circunstancial del lugar. Nos indican dónde están trabajando, ¿ya? Me acuerdo que de tarea también tenían que escribir una oración con un complemento circunstancial. Por favor, tengo algún voluntario que nos lea la oración que escribió. Yo le leo, Liz. 1. Léenos, por favor, Galo. Los empleados fueron recompensados por su jefe. Ese es complemento agente. Es una oración pasiva y al final está quien realiza la acción. Empieza con las personas que recibieron la acción. Los empleados fueron recompensados. ¿Por quién? Por el jefe. Ese es un complemento agente. ¿Tienes de pronto otro ejemplo de complemento circunstancial? Circunstancial, a ver esta. La iglesia de Cayambe queda frente al municipio. Queda frente del municipio. ¿Sí? Complemento circunstancial del lugar. Nos está explicando dónde queda la iglesia de Cayambe. El sujeto de la oración es la iglesia de Cayambe, el verbo es queda y lo demás, frente del municipio de Cayambe, sería el complemento circunstancial del lugar. Muy bien. ¿Alguien nos quiere leer otro ejemplo de complemento circunstancial? En Tabacundo hay una tormenta, dicen. En Tabacundo, perdón, ¿puedes repetir? En Tabacundo cayó una tormenta. En Tabacundo cayó una tormenta. ¿Sí? La forma en la que estás estructurando la oración es interesante. ¿Ya? Cayó una tormenta. Entonces, si es que quisiéramos estructurar tu misma oración en voz activa, empezaríamos con el sujeto. Una tormenta cayó, es el verbo, ¿y en dónde? En Tabacundo, que sería el complemento circunstancial del lugar. Pero me parece interesante que tú cambiaste el orden de los sintagmas en la oración, y igual queda bien, ¿no? En Tabacundo, empiezas con el complemento circunstancial. En Tabacundo, de ahí sigues con el verbo. Cayó, y terminas con el sujeto, una tormenta, ¿cierto? Listo. Muy bien. Están muy bien los ejemplos. Como pueden ver, bastante sencillo igual. No era una tarea difícil, era bastante sencilla, ¿de acuerdo? Sigamos. Eso respecto a la página 163. Llegamos a la página 164. Aquí nos hablan acerca del complemento directo y el complemento indirecto. Quiero empezar con la pregunta. Estos dos también son muy importantes. Yo diría que incluso más que los que vimos en la página 163. ¿Okay? La primera pregunta, ¿qué es el complemento directo y cuáles son sus características? ¿Qué es el complemento directo y cuáles son sus características? ¿Qué es el complemento directo y cuáles son sus características?
Tengo un voluntario que nos lea complemento directo y la primera característica. Yo le he oído, licenciado. Miriam, léenos tú, por favor. Complemento directo. El complemento directo es aquel en el que recae la acción del verbo de forma directa. Léenos también la primera característica. Sustitución pronominal. Podemos sustituir el CD por los pronombres personales átonos, lo, la, los, las, según sea masculino, femenino, singular o plural. Les explico esto, ¿ya? Entonces, la definición del complemento directo es muy sencilla, es la que está aquí arriba, ¿ok? El complemento directo es aquel en que recae la acción del verbo de forma directa. Y aquí nos empieza a decir las características de los complementos directos. Empecemos con la primera. Sustitución pronominal. Pronominal, ustedes sí saben lo que significa. Significa, bien, es el adjetivo de la palabra pronombre. ¿Okay? La sustitución de un pronombre es lo que nos está diciendo, ¿ya? Podemos sustituir el CD significa complemento directo, por los pronombres personales átonos. Átonos significa que no tiene, digamos, acentuación, no tiene, no es de pronunciación fuerte, es de una pronunciación débil. Lo, la, los, las. Podemos sustituir el complemento directo con cualesquiera de estos, para que siga concordando en género y en cantidad. Nos pone este ejemplo para entenderlo un poquito mejor. Leyó, este es el verbo. El diario, este es el complemento directo. Le pusieron DC. Tal vez está en inglés, direct complement. Pero eso es bueno, no es el mismo, CD. El diario es el complemento directo. En vez de decir leyó el diario, podemos sustituir el complemento directo por estos pronombres personales átonos. En vez de decir leyó el diario, se puede decir lo leyó. Y miren que nosotros hacemos esto al hablar el español, ¿no es cierto? En vez de decir el complemento directo, decimos lo leyó. Y claro, se sobreentiende a qué nos referimos. El contexto nos revela qué es lo que se leyó, el diario. Nos da otro ejemplo. Leyó la carta. La carta es el complemento directo. Es sobre quién recae la acción del verbo de forma directa. ¿Qué es lo que leyó? Leyó el diario o leyó la carta. ¿Okay? La acción cae directamente sobre este sustantivo. Leyó la carta. En vez de decir leyó la carta, yo puedo sustituir la carta por uno de estos pronombres personales átonos. En este caso, en vez de decir la carta, puedo decir la leyó. ¿Sí se dan cuenta? En vez de decir la carta, lo reemplacé por el pronombre personal átono, la. La leyó. En vez de decir leyó la carta, digo la leyó. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Está entendida esa característica? Sí, licenciado. Entonces, miren, todos estos recursos lingüísticos son los que los grandes escritores utilizan para embellecer su escritura, ¿sí? Para embellecer sus textos. En vez de que el complemento directo sea explícito en toditas nuestras oraciones, podemos reemplazarlo por un, como se dan cuenta, por un pronombre personal átono. Es una de las características de estos complementos directos. La siguiente característica dice, ausencia de preposición. El complemento directo nunca lleva preposición. Interesante. Excepto, tenemos una excepción, cuando se refiere a personas, animales o cosas personificadas. Entonces lleva preposición a. Para hacerlo sencillo, el complemento directo casi nunca lleva preposición.
Ya en eso se diferencia del complemento indirecto, que en un momento vamos a ver que el complemento indirecto siempre tiene que llevar preposición. Pero en el caso del complemento directo casi nunca lleva preposición. Solamente lleva la preposición a cuando el objeto sobre el que recae la acción de forma directa la estamos tratando como una persona, como un ser humano. ¿Okay? Es lo que nos dice aquí. Nos da estos ejemplos. Miraba, tenemos el verbo. Miren que tanto en los ejemplos de acá arriba como en estos ejemplos de acá, el sujeto es tácito. El sujeto lo obviamos. Recuerden que en el español existe lo que se llama el sujeto tácito, cuando no lo mencionamos, pero se sobreentiende que está ahí, ¿no es cierto? Entonces, miraba el muelle, ¿ok? Es el complemento directo porque es sobre quien recae directamente la acción de mirar. Miraba el muelle con atención. Es el complemento directo. No lleva preposición, porque el muelle es un objeto. Pero ¿qué tal si es que miro a una persona? Ahí sí lo correcto es poner la preposición a. Miraba a la mujer. En este caso nos toca poner a porque el objeto sobre quien recae directamente esta acción es una persona. ¿Bien? Miraba a la mujer. Por eso nos hace falta poner la preposición a. Esa es otra característica de los complementos directos. Casi nunca llevan preposición, excepto cuando el objeto sobre el que recae directamente la acción es una persona. En ese caso lleva la preposición a. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Entonces miren que todas estas, por así decirlo, todas estas reglas gramaticales, ustedes las pueden utilizar para escribir bien, ¿okay? Para no equivocarse. Que a veces ponemos, miraba a el muelle, se me ocurre. No, eso está mal. No se pone la preposición a en el complemento directo, si es que el complemento directo es un objeto. Nunca se pone la preposición a, ¿ok? Bien, la última característica de los complementos directos dice, transformación de la oración pasiva. Es otra característica del complemento directo. En esta transformación, el complemento directo de la oración activa pasa a ser sujeto en la oración pasiva. Y el sujeto pasa a ser complemento agente. Se entiende mucho mejor con el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, ¿ya? Dice, tenemos un ejemplo de una oración activa. Berit envió el diario. Berit, sujeto de la oración, es quien está realizando la acción. Envió, esta es la acción, el verbo. ¿Y qué es lo que envió? El diario. Es el complemento directo porque es sobre quien recae directamente la acción del verbo. ¿Okay? Complemento directo. Berit envió el diario. Lo que nos dice es que cuando nosotros queramos transformar esta oración a la voz pasiva, el complemento directo pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. ¿Sí ven? El complemento directo pasa a ser el sujeto en la oración pasiva. Y el sujeto pasa a ser el complemento agente. ¿Ya? Pasa a ser el complemento agente. Entonces miren que aquí está mal escrito. CD. No es CD, sino que es agente. AG. ¿Ok? Lo correcto es AG. Bien. Entonces, es lo que nos dice aquí, ¿no? Que para transformar una oración en voz activa a voz pasiva, el complemento directo pasa a ser el sujeto de la oración en voz pasiva. El diario fue enviado por Berit. Y el sujeto pasa a ser complemento agente. Por Berit. Bien, ¿alguna pregunta? Miren que estas páginas son una guía que puede ser muy útil si algún rato ustedes tienen que investigar y recordar qué era el complemento directo, qué era el complemento indirecto, cuáles son los complementos verbales. Miren que en estas dos páginas 163 y 164, lo explica bastante bien. ¿Sí? Está bastante bien detallado
qué son todos estos complementos verbales. Si algún rato necesitan un lugar donde investigar, pues ya saben que aquí en el libro, en las páginas 163 y 164, está toda esa información de una forma bastante clara. Llegamos al complemento indirecto. La pregunta es, ¿cuál es el complemento indirecto? ¿Y cuáles son sus características? Pregunta muy parecida a lo que ya les hice del complemento directo, pero ahora se las hago sobre el complemento indirecto. ¿Qué es el complemento indirecto y cuáles son sus características? Tengo un voluntario, por favor, que nos lea todo esto, incluyendo la primera característica. Mayra, léenos tú, por favor. Ya, licenciado. El complemento indirecto es el beneficiario de la acción verbal. Esto es, el que obtiene de la acción verbal un provecho o efecto. Reconocemos un CI mediante dos procedimientos: la sustitución pronominal y la presencia de la preposición a. Procedimientos para CI. Sí, sustitución pronominal. El CI puede sustituirse por los pronombres personales le singular y les plural, tanto si es masculino como femenino. Listo. Gracias, Mayra. Les explico, ¿ya? Definición de complemento indirecto es el beneficiario de la acción verbal. ¿Okay? De una buena vez les explico, y ustedes están a punto de ver esto en los ejemplos. Si es que en una misma oración tenemos tanto complemento directo como complemento indirecto, la estructura correcta de la oración es sujeto, verbo, complemento directo y le sigue el complemento indirecto. ¿Okay? Primero va el complemento directo y después el complemento indirecto. Si es que acaso aparecen ambas en una misma oración, ¿ya? Y nos dice que el complemento indirecto es el beneficiario de la acción verbal. Esto es el que obtiene de la acción verbal un provecho o efecto. Esa es la mejor definición de qué es complemento indirecto. Con los ejemplos lo vamos a entender un poquito mejor, ¿ya? Reconocemos un complemento indirecto mediante dos procedimientos, la sustitución pronominal y la presencia de la preposición a. Miren que las características, los títulos son casi los mismos del complemento directo, pero cambia un poquito. Ya la característica en sí cambia un poquito de lo que era el complemento directo. En el caso del complemento indirecto, se le puede sustituir por un pronombre personal, sí, igualito como el complemento directo, nomás que en el caso del indirecto ya no lo vamos a sustituir por lo, la, los, las, sino que solamente le podemos sustituir con le, si es singular, y les, si es plural. Esa es la característica del complemento indirecto. Se le puede sustituir con los pronombres personales le y les. Nos ponen este ejemplo. Contó la historia. Miren que eso es interesante. Contó es el verbo. El sujeto es tácito. ¿Okay? El verbo es contó. La historia sería el complemento directo, sobre quien recae directamente la acción del verbo. ¿Qué es lo que contó? Contó la historia. Y después del complemento directo aparece el complemento indirecto. ¿A quién le contó la historia? A su primo. En este caso, su primo es el beneficiario, el que recibe un provecho de este verbo. Contó la historia a su primo. Nos dice que podemos reemplazar el complemento indirecto a su primo por los pronombres personales le o les. En este caso, a su primo, como es singular, vamos a usar le. Le contó la historia. Y listo. Miren que en vez de decir le contó la historia a su primo, podemos sustituir el complemento indirecto por le. Le contó la historia. Y listo. Si es que el complemento indirecto es plural, contó la historia a sus primas, lo reemplazaríamos por les, ¿no es cierto? El plural. Les contó la historia.
Entonces, esa es la primera característica de los complementos indirectos. ¿Okay? Igual, podemos sustituirlo por los pronombres personales le y les. Y la última característica del complemento indirecto dice presencia de preposición. El complemento indirecto siempre va precedido de la preposición a, excepto si es un pronombre ato. ¿Okay? Entonces, miren, ahí está la diferencia con el complemento directo, que el complemento directo casi nunca lleva preposición a, solamente si es que sobre quien cae directamente la acción es una persona, ahí se usa la preposición a. Pero en el caso del complemento indirecto, siempre vamos a usar la preposición a. Nos dice, excepto si el pronombre es átomo. Es decir, cuando cuando reemplazamos el complemento indirecto por un pronombre personal le o les, ahí, solo ahí no lleva a. ¿Okay? Pero si tenemos el complemento indirecto después del complemento directo, siempre va a llevar la preposición a. ¿Okay? Tenemos este ejemplo. Entregó, es el verbo, una carta, complemento directo. ¿A quién? A Siri, complemento indirecto. La beneficiaria de esta acción. Entregó una carta a Siri. En vez de decir a Siri, ya saben, podemos decir le. Le entregó una carta. Miren que solo si es que lo cambio por le, por el pronombre personal le, ahí no lleva a, la preposición a. Caso contrario, en el complemento indirecto siempre empieza con la preposición a. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Una vez más, todo esto es teoría de la gramática en español. Si algún rato necesitan investigar sobre las características de estos complementos verbales, ya saben dónde encontrarlo en sus libros. La información está bastante completa en estas páginas 163 y 164. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy. Ok, dice, cuando el pronombre bueno, aquí tenemos creo que algunas características más de complemento indirecto y complemento directo. La siguiente pregunta es, cuando el pronombre del complemento indirecto va acompañado del pronombre del complemento directo, ¿cuál de los dos debe ir primero? Les explico la pregunta. ¿Ya? Tenemos una oración que tiene tanto complemento directo y complemento indirecto. Resulta que ambos complementos los reemplazamos o los sustituimos con su respectivo pronombre personal. El complemento directo con lo, la, los, las, y el complemento indirecto con le o les. ¿Okay? Si es que nosotros tenemos en una misma oración que ambos complemento directo y complemento indirecto fueron reemplazados o sustituidos con su respectivo pronombre personal, ¿cuál pronombre personal debería aparecer primero? Vamos a ver el ejemplo. El ejemplo nos lo explica bastante bien. No vendas tu casa a ese comerciante. Miren, aquí está el verbo, en este caso verbo negativo, no vendas. Aquí está el complemento directo, tu casa. Y aquí está el complemento indirecto, a ese comerciante. Voy a reemplazar tanto el complemento directo por su respectivo pronombre personal y tanto el complemento indirecto por su respectivo pronombre personal, ¿ya? La oración nos debería quedar, no se la vendas. Listo, así es como nos quedan las oraciones en las que aparecen tanto el pronombre personal del complemento directo como del complemento indirecto. Nos dice aquí la teoría. Cuando el pronombre del CI, le o les, va acompañado del pronombre del complemento directo, lo, la, los, las, lo precede y se sustituye por se. ¿Okay? Tal como nos queda el ejemplo. ¿Okay? En vez de decir le, decimos se. No se
la vendas. Y aquí está el complemento directo. Entonces, el que se sustituye es le, ¿no? Ahí está un pequeño error. De pronto por ese lado se pudieron haberse confundido. El que se precede es le y se sustituye por se, ¿ok? Le precede y se sustituye por se. No se la vendas. Entonces el que va primero es el complemento indirecto. Y en vez de decir le o les, se utiliza se. No se la vendas. ¿Alguna pregunta de eso? ¿Está claro? ¿Fue un tema complicado? ¿O sí lo entendieron bastante bien? Bien. Vamos a terminar la clase cuando lleguemos. La siguiente pregunta es: ¿en qué casos es obligatoria la duplicación del complemento indirecto dentro de la misma oración? ¿En qué casos es obligatoria la duplicación del complemento indirecto dentro de la misma oración? La respuesta está aquí, ¿ya? Resulta que, les explico. A veces se duplica el complemento indirecto, tanto en su pronombre personal como en lo que va al final de la oración. Y tenemos ambas en una misma oración. La pregunta es, ¿en qué casos eso es obligatorio? Tener el complemento indirecto 2 veces en la misma oración. Nos dice aquí ya, es muy habitual que un complemento indirecto aparezca 2 veces en una misma oración. O sea, es muy común. Es correcto. ¿Okay? No hay ningún problema si aparece 2 veces. Fijémonos en este ejemplo. Le devolvió el libro a su compañera. Miren que aquí está el complemento indirecto, en forma de pronombre personal. Aquí está el verbo, devolvió. Aquí está el complemento directo. ¿Qué es lo que devolvió? El libro. Y aquí está otra vez el complemento indirecto, a su compañera, la beneficiaria de esta acción. Complemento indirecto se repite 2 veces. La pregunta es, ¿cuándo es esto obligatorio? Nos lo dice acá. En la oración anterior duplicamos el complemento indirecto, es decir, aparece 2 veces. La duplicación del complemento indirecto es obligatoria ¿cuándo? Formamos el sintagma preposicional del complemento indirecto con pronombres personales tónicos. Mi, ti, nosotros, nosotras, usted, ustedes, él, ella, ellos, ellas. Cuando el complemento directo es un pronombre personal, es lo que nos está diciendo, ¿ya? Nos pone de ejemplo, le devolvió el libro a ella. Miren que en este caso el complemento indirecto empieza con la preposición a. Ese es el sintagma preposicional, ¿okay? Porque empieza con la preposición. Y la beneficiaria es un pronombre personal tónico, en este caso ella. Aquí nos están diciendo todos los pronombres personales tónicos. Ustedes saben lo que son los pronombres personales, ¿ya? El tema de los pronombres personales lo usamos a cada rato en el inglés, ¿no es cierto? Y miren que igual en el español aparecen bastante. ¿Okay? Cuando en el complemento indirecto es un pronombre personal, ahí es obligatoria el uso de ambos complementos indirectos. ¿Okay? Es lo que nos está diciendo. Y lo último, el sintagma preposicional que cumple la función de CI precede al verbo. ¿Okay? Parecido a uno de los ejemplos que nos dio el compañero, que empezó la oración con un complemento indirecto. ¿Okay? En este caso, la forma en la que escribimos la oración, decidimos poner el complemento indirecto al inicio. A Marta, le devolvió el libro. Es una forma de escribir que se permite en el español. ¿Okay? Son diferentes estructuras que ustedes pueden usar como para no usar las mismas estructuras monótonas de siempre. ¿Okay? Miren que en este caso pusimos el complemento indirecto al inicio, y ahí sí todo lo demás, le devolvió el libro.
En vez de decir le devolvió el libro a Marta, decimos a Marta, coma, le devolvió el libro. El día de hoy llegamos hasta la página 164. El día de mañana vamos a tener clases para terminar la página 165. ¿Ya? Entonces, por favor, conéctense a la clase del día de mañana. Hay una tarea para el próximo día lunes. De una buena vez les explico cuál es la tarea. Y la tarea ya está en el Edmodo. Tarea 41, miren que esto es para el día miércoles. Y tarea 42 es para el próximo día lunes. ¿Okay? Como siempre, van a leer las páginas que tocan. Páginas 169, 170 y 171. La tarea es lo que aparece en la página 171. ¿Ya? Escriban un informe científico de al menos 3 párrafos. Miren que en sus libros está un poquito diferente. Yo le agregué lo que dice de al menos 3 párrafos, para que sepan de cuánto debería ser su informe científico. Al leer estas páginas, ustedes van a saber lo que es un informe científico. Aquí les explica bastante bien qué es eso. Hay varios ejemplos de informes científicos. ¿Sí ven? Hay varios ejemplos. E incluso la misma tarea les da un ejemplo más. Si ustedes le dan clic a este link, les aparece un ejemplo más de qué es un informe científico. ¿Ya? Un ejemplo de un informe científico. Hagan ustedes su propio informe científico. Tema libre. ¿Okay? El tema es abierto. Lo que ustedes quieran informar. ¿Okay? Todo lo demás nada más son detalles de qué es lo que debe tener su informe. Pero en sí la tarea es escribir un informe científico de al menos 3 párrafos. ¿Ya? Debe ser, tener máxima objetividad, expresarse en un lenguaje preciso. Todo eso se los explica en estas páginas, ¿no? Apoyarse el informe en tablas, resúmenes, datos estadísticos, etc. Y entrevisten para recabar información específica a personas interesadas o competentes para tomar decisiones. Busquen más información en otras fuentes bibliográficas. Coloquen la bibliografía. Todo eso nada más son detalles para escribir bien su informe, que de todos modos se los explica en estas páginas, ¿ya? Hay un cuadrito en la página 169 que no lo vamos a hacer, ¿ya? Esto no lo vamos a hacer. Solo vamos a hacer de tarea lo que está en la página 171. Esa es la tarea. Netamente toca escribir un informe científico de 3 párrafos. Es lo que les estoy pidiendo. Debemos citar. Correcto. Deben citar. Debe tener bibliografía su informe científico. Eso es una característica primordial de los informes científicos. Es todo por el día de hoy. Nos vemos ahora más ratito en ECA. Tengan una buena noche. Ya toca otra asignatura. Buenas noches. Hasta luego, licenciado. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, licenciado. Hasta luego. Hasta luego. Dicen hasta luego. Hasta luego.